Volvemos, ya estamos nuevamente estamos. en vivo y tenemos ya a nuestro próximo invitado. Qué programa el de hoy, ¿eh? Un programón. Completísimo. Y hoy tenemos a quien ocupa Sí. la gobernación de la provincia, en ausencia del gobernador Gustavo Sáenz, quien asume la gobernación y la primera magistratura de la provincia es Antonio Oscar Marocco, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, vicegobernador? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Era hora que me inviten. El gusto es todo nuestro. ¿Tiene la foto cargada que le pedí? A ver la producción. Hay una noticia que quiero arrancar con esto, Sí. gobernador. Vamos a ver una boleta de DESA a modo ilustrativo, porque se anunció que a partir de disposiciones del gobierno nacional, del presidente Javier Milei, va a subir un 90% la tarifa de la luz para quienes tienen ingresos bajos y un 70% para quienes tienen ingresos medios. Otro golpe al bolsillo que va a impactar de lleno en los salteños, pero que se decide en el puerto de Buenos Aires, se decide en la Casa Rosada. ¿Cómo es esto, vicegobernador? Y bueno, se decide ahí. No tenemos nada que decir, porque el tema tarifario nacional lo maneja el gobierno nacional. Salta es exportadora de energía. 7 veces la energía que consume la provincia se produce aquí. Bueno, hace 200 años que peleamos por esto, no hay ninguna novedad. Lo hemos venido marcando en estos 5 años casi de gobierno, 4 años y medio de gobierno provincial, las asimetrías que tiene el norte argentino, sobre todo con la parte central del país. Pero es una lucha histórica y nosotros lo remarcamos en forma permanente, pero parece que nos quedáramos en la historia nomás. Yo creo que se debe rediscutir el rol del federalismo. Creo que hay que buscar el momento en lo que nosotros entendemos de que nuestros pedidos no son reclamos, sino que son realidades que ponemos ante todo en la antelación de la discusión de la política. Y esto lo hemos venido viendo en estos últimos tiempos, donde nosotros centramos muchas nuestras expectativas en el Congreso de la Nación. Bueno, desde alguna perspectiva se dieron algunas circunstancias favorables y otras no. Y esto es la repetición de ese acto usual que tienen los gobiernos centrales de marcar aún más las diferencias con esta parte del país. Desde el Norte Grande hemos trabajado mucho en el Consejo Regional de Gobernadores del Norte Grande y en el Parla Norte ahora, y anteriormente en el Parla Noa. Y hemos visibilizado problemas de agenda que rápidamente, de alguna manera, hemos entendido encontrar soluciones comunes a los temas. Pero se hace cada vez más difícil, el centralismo es cada vez más difícil. Las sensaciones de las políticas con las que se maneja Argentina están en esos 215 kilómetros cuadrados que tiene el país como capital federal. Pensar que es una cuestión histórica, ¿no? Uno espera con cada cambio de gobierno que comience a cambiar la situación para bien, sobre todo para el interior. Lo escuchábamos al presidente Milei en una entrevista donde él sostenía, y el periodista de Buenos Aires sostenían que vivíamos en un país completamente federal. Y le consulto, en vista de los 3 años todavía que quedan de este gobierno, ¿vamos a poder revertir esa situación? ¿Se va a poder equilibrar un poco más la balanza hacia las provincias? También pensando en la minería en el norte, ¿no? Bueno, es la idea. La idea de cuando el gobernador de Salta dice que el federalismo es irrenunciable, la idea de trabajo es caminar hacia allí. Y en eso tiene que aparecer la política. Pero la política también debe hacerse cargo de todas estas cosas. Yo escuché a un presidente decir que era el más federal de los presidentes y la verdad que hoy estamos en un unitarismo casi total. Digamos, ¿no? Porque estas son las razones.
Y esta es una razón que pega mucho al bolsillo de los que menos tienen, pega mucho en la vida diaria y común de la gente. Lo mismo pasa las con tarifas el son transporte. eso. Lo mismo pasa con el transporte. A mí me parece inconcebible que en Salta se pague más que en Buenos Aires. Bueno, Cuando en Buenos Aires el sueldo promedio es mucho más alto que el de acá, sin dudas. y no debería ser porque los convenios deberían ser igualitarios para todos, las paritarias abren esa perspectiva. Esa es una cosa federal, discutir los salarios por actividad, discutir los salarios por la producción, discutir los salarios por la ubicación geográfica. Bueno, cuando hablamos de federalismo y hablamos de pertenencias de la política, tenemos que poner esas cuestiones sobre la mesa. El desarrollo del país se hizo tomando un triángulo que ustedes conocen, que tiene casi 20 y pico de millones de habitantes, que es de La Plata hasta Rosario, Córdoba. Bueno, ese triángulo se lleva casi más del 50% de los habitantes del país. Si no desarrollamos los demás. Ahora, si nosotros vamos a desarrollar la minería pensando en que las baterías la van a hacer en La Plata, es otro error de concepción de la política, porque nosotros creemos que las baterías se deben hacer donde están las fuentes naturales que pueden producir esas baterías. Es decir, en La Plata, yo hablo del gobierno anterior, armaron y dijeron que iban a hacer las baterías en un instituto con el CONICET, con la Universidad de La Plata. ¿Y dónde iban a sacar litio? Si el litio está acá. Claro. Acá en Jujuy y en Catamarca. Vengo de un seminario internacional ayer en Jujuy, donde la verdad que escuchar a los expositores es hablar de otra perspectiva, de crecimiento, de desarrollo y de posibilidades que puede tener la zona estratégica donde está ubicado el litio en las 3 provincias. Pero no es que sea a ver, los límites los pusimos nosotros, ¿sí? Pero es toda una zona que tiene que ver con Chile, con Bolivia, con Argentina, y en esto tiene que ver con Jujuy, Salta y Catamarca. Claro. Este es el tema. Pensar en esto. Antes se pensaba, no había una corriente de pensamiento como esta. Esto es lo que está pasando hoy, lo que estamos discutiendo hoy. Ayer yo compartí, después de todo el seminario, una situación ahí de camaradería con el presidente de la Cámara de Proveedores Nacional de Minería y también con el presidente de Peugeot Citroën Argentina. Y la verdad que hablamos de cosas que en la vida diaria nos falta mucho tiempo todavía para poder adoptarlas. Nuestra compañía tiene un mensaje al respecto. Un oyente nos pregunta: buenos días al vicegobernador. ¿Qué opina de la actividad minera en Salta? ¿Está generando crecimiento en los pueblos que lo reciben? Eso hablé ayer, eso expuse ayer cuando me tocó exponer en ese seminario. Fundamentalmente 3 departamentos en Salta: Los Andes, Rosario de Lerma, Güemes. Hoy hay una generación de empleo que casi 4.000 empleos nuevos de trabajo, y ver que, por ejemplo, en Rosario de Lerma, en el pueblo de Quijano, haya una planta de producción haciendo lo que necesita la planta de Güemes para poder funcionar. Y esto a nosotros, esto es lo que cuando hablamos de que cuando la economía no solamente comparta de lo que le toca impositivamente, sino de la generación de trabajo. Y esto lo vemos en La Puna, en los Andes, lo vemos en Rosario de Lerma y lo vemos en Güemes. Yo quiero cambiar de tema, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, porque ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del general y expresidente Juan Domingo Perón. Y si hay alguien que creo que la mayoría del arco político de Salta reconoce como un peronista hecho derecho y de ley, es Antonio Marocco. ¿Cómo vivió ese aniversario? Que obviamente lo encontró trabajando en la vecina provincia de Jujuy, pero me imagino que alguna reflexión le debe haber generado. No, la verdad que la recordación de un momento de la historia
personal que me conmovió mucho. La verdad que nunca me imaginé a Perón muerto. Hasta hoy en día creo que hay una desaparición física nada más, porque el pensamiento de Perón en mí es, por lo menos en el día a día de la política. Me conmocionó mucho, me dolió mucho, y la verdad que lo sentimos mucho. 24 años tenía, o 25, no sé. Y había venido trabajando muchos años a la par de mi papá y de mi mamá en el peronismo. Y después de todo lo que costó y de todo lo que significó, porque después de Mandela creo que debe haber sido el hombre más perseguido en la política en el mundo, porque los 18 años de exilio fueron muy dolorosos, por más que él se divirtiera mucho con los juegos de la política, con las cosas que hacía Perón. Seguía presente de alguna manera. Claro, totalmente. Desde su detención en la isla de Martín García hasta su retorno, Perón era un hombre habitual de la política. Era un hombre que día a día su pensamiento, sus ideas, su acción de la política eran realmente el pan de cada día de la Argentina, ¿no? Por decirlo de alguna manera gráficamente. Y me dolió mucho la circunstancia, porque... ¿Lo esperaba? No, la verdad que no. Y ayer leía un reportaje a uno de los hombres más cercanos que tuvo Perón en todo este desenlace que fue desde su regreso a la Argentina hasta su fallecimiento, quien escribió un libro que les recomiendo a los argentinos, no a los peronistas, a los argentinos se los recomiendo, que se llama Conocer a Perón, que ayer apareció un nuevo, con un dossier nuevo, con documentación nueva y con escritos nuevos del doctor Juan Manuel Laval Medina. Bien. La verdad que vamos a ver si la presentación del libro anterior no se hizo en Salta, la vamos a hacer creo que sea hacia finales de julio. Bien. Y la verdad que ahí él cuenta más cosas sobre el desenlace de la muerte. Hay dos o tres cosas que a Perón lo marcan mucho desde el 20 de junio del año anterior, desde su regreso definitivo hasta el 1 de julio que se muere. Primero, la muerte de Rucci, el asesinato de Rucci fue una cosa muy dolorosa. Segundo, las definiciones que tuvo que tener para cómo formulaba cómo expresaba su fórmula cuando empieza a ser candidato. Y queda absolutamente en claro que lo de Cámpora fue un interregno y que estaba absolutamente arreglado de que Cámpora asumía, ganaba, luego renunciaba para que sea Perón el presidente de la República. Queda muy claro el testimonio de alguien como Abal Medina, que la verdad que después, casi de nuestra edad, creo que a los 27, 28 años, fue elegido el delegado general de secretario general del Movimiento Justicialista de Perón, y entonces la cercanía generacional y demás, pero bueno, salvando la inteligencia y la decisión de Abal Medina, era como uno de los nuestros, ¿no? Claro. Y la verdad que con ese reportaje más el libro que había leído, me cabe tener absolutamente en claro cómo fue el proceso. Y por esto que convulsiona mucho en las filas del peronismo la decisión de un grupo de querer adueñarse de la verdad y de ser testimonio de la verdad y la continuación de la revolución. Vicegobernador, a 50 años de la desaparición física de Perón y en los tiempos que vivimos hoy, ¿sigue vigente el peronismo en nuestro país? La idea peronista creo que es una idea
central para nuestro país y que creo que es la que va a cambiar definitivamente el país. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una entrevista también a propósito del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, y cuando el periodista Pedro Rosenblatt le hizo una pregunta similar a la tuya, si el peronismo había quedado viejo, Cristina dijo algo así como que viejo quedaron algunos dirigentes, pero que las ideas del peronismo todavía están vigentes, cuando habla de la comunidad organizada, cuando hablaba del cambio climático, cuando hablaba de la industrialización. ¿Comparte el diagnóstico? Sí, totalmente. He visto la entrevista, la he leído, no la había visto completa, vi partecita. Comparto algunas cosas, otras que no. Me parece que no va a compartir la mirada de la expresidenta sobre la presidencia de Isabel Perón. Por eso cuando digo que hay algunos que se creen que tenían que ser los continuadores de las obras, los elegidos y demás de Perón, se equivocan. Perón dejó como único heredero al pueblo, es la organización del pueblo la que va a determinar sobre la idea peronista cuál es el camino de su movimiento. Y ahí es cuando llegaron estos elegidos y que creyeron que le iban a decir a Isabel Perón, venimos a tomar el gobierno, salí, Isabel Perón iba a abrir la puerta de la Casa Rosada, pasen muchachos, háganse cargo de esto. Había sacado nada más ni nada menos que el 62% de los votos, acompañando a Perón, obviamente, era Perón, ¿sí? Una palabra mayor en la política universal, no solamente de Argentina. Pero hay otras cosas que no comparto cuando su mirada sobre Isabel Perón. Yo creo que Isabel Perón era una mujer muy capacitada, creo que la señora está influida por una literatura antiperonista en ese concepto. Y yo lo dije recién, el problema de Perón fue armar su fórmula. Muchos creíamos que podía ser Balbín. Claro. Venía del abrazo. Pero Perón le había pedido 2 o 3 cosas que Balbín no hace. ¿Cómo ser, más o menos? Por ejemplo, que se declare en contra de la cláusula proscriptiva del 25 de agosto. Claro. Y Balbín no lo hace. A pesar de que había ganado las elecciones del radicalismo por una gran cantidad de votos. Uh-huh. Y no consigue el acompañamiento de su partido. Yo creo que Balbín debe haber tenido toda la intención. A pesar de que se venía trabajando mucho con el doctor Suárez Lastra, Cafiero, se venía trabajando sobre la economía, en equipos comunes, con la energía y con todos estos problemas que tenemos ahora. Lo mismo. Sí. Que un señor de la capital federal dice cuánto va a pagar de energía vos en Salta. Teniendo la central térmica y todas las centrales acá nomás. Entonces yo creo que en ese sentido Cristina se equivoca. La verdad que se equivoca. He conocido a Isabel Perón, yo muy joven, en su viaje a Salta. Aquí vino a poner los puntos sobre la IE de lo que pasaba en Salta. Isabel Perón acá, ¿no? El neoperonismo era fuerte acá en Salta, lo expresaba. ¿Quién había sido un gran gobernador del peronismo? Ricardo Durán. Pero en un momento tomaron otros caminos, el peronismo siguió, avanzó con la dirigencia que tenía, con un gran dirigente que se llamó Tomás Rial, que era el único que tenía diálogo con Perón. Uh-huh. Y la verdad que para poner fin a eso, en 4 provincias que después son realmente emblemáticas en el proceso político histórico de los años 70. Mendoza, Salta, Buenos Aires y Santa Fe. Porque en Santa Fe Perón elige para gobernar Santa Fe un hombre de la Unión Cívica Radical Intransigente, que es Silvestre Beñi.
Y en Mendoza elige a Corbalán Nanclares, ¿no?, a los que expresaban el peronismo. Y en Salta se elige a Ragone porque había muerto Tomás Riano. Y en provincia de Buenos Aires, a Framini, con la colaboración de la Unión Obrera Metalúrgica, que era uno de los gremios más fuertes de la República Argentina. Y Isabel trabaja sobre eso. Y en eso logra, de alguna manera, la coherencia que después va a permitir la formación del primero Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, y después del Frejuli, que ya es la herramienta electoral con la cual se van a ganar las elecciones, casi con el 50%, el del doctor Camporay, que después va a ser en el 23 de septiembre de 1973 la elección de Perón, que sacan el 62% de los votos. Esta es la realidad fáctica, esto es lo que vivimos, esto es lo que ocurrió. Y la verdad que me llama la atención que la doctora Kirchner diga esto de Isabel, que no estaba preparada. Si uno ve la obra de Isabel Perón, las cosas de Isabel Perón y las cosas que dice Isabel Perón, la verdad que desmienten todo eso, realmente, porque es una mujer que está absolutamente preparada. La campaña, las 2 veces que vino a Argentina, sus discursos eran realmente, las veces que vino a Salta, eran absolutamente preparados. Aquí Isabel, que viene al Congreso Eucarístico de octubre del 74, ya ella está informada de lo que está pasando y de las comidillas de lo que ocurre en los ámbitos selectos del círculo rojo que nosotros llamamos del poder, tanto en el mundo empresario, que Perón el 12 de junio, antes de la despedida en la plaza de su pueblo, a la mañana en el Congreso de la Nación le empieza a poner límite a las cosas que estaban haciendo algunos sectores pertenecientes a lo que habían firmado el pacto social, y que estaban desvirtuándose algunas políticas referidas sobre todo a la producción y a los precios. Porque a esto también voy a incorporar algo que es más nuevo. Hace unos días conversaba con Julio Bárbaro, que es un analista de político, ustedes conocen quién es, y que escribe sobre política argentina hace muchos años y que ha militado en la política argentina, un hombre cercano a Perón, cercano al Papa Francisco ahora. Dijo, todo el mundo se ha tomado el laburo de estudiar el peronismo. Y eso es bueno, pero nadie se ha puesto de cabeza a estudiar el antiperonismo. Claro. Y a analizar lo que significa el antiperonismo, porque hay que hacerse cargo de los bombardeos, de las muertes, de los sabotajes y de todas las cosas que sufrió. No, de los 18 años en el exilio de Perón. Bueno, lo que hoy me mostraba la cumpleañera que tienen aquí ustedes, el libro de mi querido amigo, el profesor Cáceres, a quien le voy a decir que no estoy de acuerdo en la entrevista de ayer, porque Perón, el Perón sabio es el último Perón que viene. Claro. Y no Él dijo Perón, que era el peor. No es un Perón débil, es el mejor Perón. Es el que interpreta la síntesis definitiva histórica del país. Es el abrazo con Balbín, que no es debilidad, que es fortaleza, que es entender que el futuro es de todo, no de una propiedad de alguien. Y después el librito que hoy me mostraba Martina, sobre el tema del avión, que está en el Monumento 20 de febrero, que algunos dicen que eran leales y otros dicen que no era leal ese avión a los bombardeos de Plaza de Mayo, donde murieron salteños también. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Por eso es medio difícil hacerse cargo del antiperonismo, escribir o estudiar el antiperonismo.
porque son las cosas salvajes que ha vivido la política argentina en la época del peronismo. Un tío abuelo de Rosario se salvó en ese bombardeo porque trabajaba en La Nación, en el diario de La Nación. Quizás vos ni lo sabías, pero yo conozco. Y se ¿Marcelo? salvó, sí. Ah, mira. Se salvó en el bombardeo estando cubriendo una actividad en Casa Rosada. Fue parte de los que evacuaron ante el asedio a Plaza de Mayo por parte de los bombardeos. Y La Nación, nada más ni nada menos, que no podemos decir que es un medio peronista. Exactamente. Conocí al viceabuelo de Rosario, trabajamos juntos, yo era cadete, él era editorialista, la diferencia, en el diario El Intransigente. Un hombre de una cultura extraordinaria. A su papá también hemos hecho, y a su abuelo, viceabuelo, abuelo y padre de esta chica, los conozco. Como hombres del periodismo, de la cultura. Bueno, antinoche cené con tu padre en Jujuy. Vicegobernador, la última por mi parte, ¿no? Con todo lo que nos estuvo contando, dijo, no estudiaron el antiperonismo, pero hoy, 2024, ¿qué tenemos? ¿Libertarios o antiperonistas formados en TikTok, no? Podemos decirlo así. Sí, y es una pregunta interesante, habría que reflexionar más sobre eso, pero se ha juntado todo el antiperonismo y no se ha juntado y hay peronismo todo también. el antigorilismo para evitar lo que ocurrió en las elecciones del 10 de diciembre. Pero es curioso porque también hay peronistas dentro del gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Quién? Daniel Scioli, Guillermo Bueno, Franco. tener cargo no significa ser peronista, ¿no? Porque si decimos que los que tienen cargo son peronistas, no se podría perder nunca una elección. Claro. Gente que aprovecha momentos. El jefe de gabinete fue miembro del director del BID en nombre del país, nombrado por Alberto Fernández. Claro. Ahora vos le decís, no, a mí me llamaron como técnico. No me digas. Y Scioli que pidió... Vos vas a cumplir una función técnica con algo que no estás de acuerdo y con convicciones propias. No, Scioli dijo que Milei merece un Nobel, sin ir más lejos. Sí. No lo pidió para Cristina, no lo pidió para Néstor, no lo pidió para Alberto, lo pidió Bueno, para Milei. son momentos de cada una de las personas que sabrá cómo, pero yo te digo esto, no todos los que tienen cargos son peronistas. Ahí creo que sería pertinente la pregunta que le llega a Marti. Otra oyente nos Y pregunta. porque tenemos que ir redondeando, quedan un montón de cosas en el tintero. Tiene que volver. La última. ¿La hacemos última. rápido o pasamos para la próxima? ¿Va a venir a visitarnos de nuevo? Y otro día vengo, ningún problema. Bueno, nos Siempre queda hablar hay del un Senado de la acontecimiento para Bueno, entonces hablar. cerremos con la pregunta Bueno, tuya. cortita. Le pregunto al vice, ¿cómo imagina que la gente va a hacer para volver a creerle a los políticos, pensando en futuras campañas? Bueno, lo vengo diciendo de hace tiempo. La política debe hacerse cargo de las cosas que hizo mal en la política. Primero, es la reflexión que hay que hacer. ¿Qué hicimos mal? Y hay que un montón de cosas. Privilegios, acomodos, lo que la gente rápidamente se da cuenta. Políticos que ¿no? se hacen millonarios. Claro, sí, sin compromiso. Yo estoy aquí porque me buscaron porque soy bueno. Esto es lo que acabo de decir. Sin vocación ¿Sí? social. No. Ser peronista es un compromiso con la historia, es compromiso con la gente, es un compromiso con su pueblo. A partir de ahí, bueno, hay unos buenos, hay unos mejores, hay otros sobresalientes. La inteligencia también es importante reconocerla más allá de los partidismos, porque la inteligencia de una persona pone en valor sus conocimientos, los efectos de hacer mejor y más vivible la vida de los ciudadanos. Claro. Es bienvenida. A ver, vos no sos peronista, pero inventaste la vacuna contra el COVID y yo no te voy a contratar porque no sos peronista. Es una cosa de una necedad tremenda. No, la inteligencia tiene siempre un lugar. La inteligencia que tiene buenas intenciones, ¿sí? Y tampoco es de negarse que la inteligencia para hacer negocios también. El Estado debe hacer buenos negocios con inteligencia y transparente, seguramente. Bueno, le agradecemos mucho, vicegobernador. Esperamos tenerlo, que no pase tanto tiempo. Pasó casi un mes desde que lo invitamos hasta que pudo venir.
Ojalá lo podamos tener pronto porque quedan muchas cosas de la provincia, muchas cosas del Senado. Le vamos a preguntar por los decretos que ha firmado mientras es gobernador y bueno, lo esperamos. Espero que haya disfrutado este tiempo. Sí, y ese decreto que pusieron por ahí, Sí. lo firmé, estaban delegadas las funciones de gobernador, había que firmarlo, todo tiene, no es casual, digamos, todo tiene tiempos en lo institucional, hay que respetar las formas y demás. Y lo he firmado habiendo participado de la sesión en la cual se ha tratado eso y de alguna manera esa participación no me hace no responsable de lo que después debo hacer firmando el decreto del veto, porque la provincia evidentemente no está en condiciones para asumir esos gastos. Miren, es una historia larga eso. Una historia larga. Es la historia de una empresa que le entrega bienes a un banco, ese banco cierra, pasa a otro banco, aparte de ese banco también de alguna manera transfiere las tierras. No transfiere, también quiebra. Y entonces todo ese activo que tenían esos bancos lo toma el Banco Central, saca el remate y un vecino de ahí compra eso y empieza a hacer lo que está haciendo. Bueno, para pasarlo en claro, es un loteo que algunas personas de ese loteo estaban pidiendo que el gobierno lo expropie, es decir, que le pague el gobierno al dueño de ese terreno para que ellos no paguen la cuota, y lo cual significaba una suma bastante abultada para las cuentas de la provincia, que vienen bastante golpeadas. Recordemos que desde que está el gobierno de Javier Milei se han transferido 120.000 millones menos de pesos a la provincia, que son recursos que faltan en Salta sin dudas. Bueno, esa es una de los considerando del decreto, está la explicación. Me acompañan en la firma el ministro de Economía, el ministro de Infraestructura, que son los que tienen que ver con esos temas, y la secretaria general, que es la parte legal, la que nos cuida, la que nos dice, estas son las normas y esto es lo que hay que respetar. Así que ahí está la explicación. Muchas gracias. Lo esperamos Gracias para la próxima. No se vayan, ya está nuestra seguimos, invitada. sigamos. Seguimos. Sí, Listo.